Bien, muy buenas tardes con todos. Ahora sí, bienvenidos nuevamente con todos los estudiantes a esta sesión. Ya he descargado la lista de asistencia justo en este momento y ahora sí, ya habiendo cumplido un tiempo de tolerancia aceptable, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Como saben, en la última clase que tuvimos el día martes, conversamos sobre las calificaciones, algunos aspectos que quizás podemos retroalimentar, mejorar durante esta nueva fase. Y en ese contexto es que luego de una revisión con sus compañeros, tanto los del primero como el segundo grupo que nos van a presentar el día de hoy sus temas, sus historias, nos van a contar sus historias de éxito, estoy segura que vamos a tener sorpresas súper interesantes el día de hoy, pero necesitamos que absolutamente todos estén muy atentos porque al igual que en la fase pasada, vamos a tener alguna actividad o dinámica de retroalimentación y de afianzamiento posterior a esta presentación. Eh, Vamos a intentar sí estar muy con el cronograma estrecho, porque todavía queda pendiente, si recuerdan, la explicación de la clase anterior a la anterior. Sí, la vez que estábamos haciendo los artículos, quedó pendiente una pequeña parte de la explicación de la clase que estaba ahí pendiente, que planeo hacer el día de hoy. Entonces, vamos a tratar de ajustarnos muy bien a los tiempos que hemos destinado. Y ahora sí, para dar inicio, voy a invitar al equipo de biorremediación in situ para que en el marco de esta conferencia temática, a modo de TED Talk, vamos a escuchar la historia de éxito de cómo se puede implementar la biorremediación in situ en un contexto de problemáticas ambientales reales y cómo nuestras propuestas ambientales pueden dar solución eficiente o costo eficiente a estos problemas. Son las 5:10, a las 5:28 deberíamos estar terminando. Muchos éxitos en esta presentación y tienen este espacio ahora suyo. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera sección de TED con el tema de biorremediación in situ. Por ello quiero comenzar primero preguntándoles, ¿a quién les gusta el olor de la tierra mojada? Creo que la mayoría. Bueno, yo en lo personal disfruto de este aromático olor ya que me recuerda a mi niñez. Pero se han puesto a pensar por qué cuando llueve o simplemente se moja el suelo huele a tierra mojada. Pues son las bacterias. Estas bacterias lo que hacen es degradar todo lo que va cayendo. Realmente son increíbles. Bueno, me presento, soy Johanna, No sé si me soy yo o se fue la señal, Johanna. Yo escuché hasta que dijiste soy Johanna, pero es que mi señal está mal hoy día. No, ingeniero. Bueno, continuando, me presento, soy Johanna, representante de Parafin. Y bueno, quiero empezar contándoles un poco de nosotros. Parafin es una empresa que pertenece al sector petrolero. Contamos con complejos industriales en Perú, España y Portugal. Y algo que deben estar preguntándose, ¿cómo es el proceso de exploración y producción? Bueno, dentro de todas las actividades que engloban nuestro negocio, iniciamos con nuestro upstream. El viaje comienza con una de las partes más complejas, la exploración. Desarrollamos diversas herramientas de alta tecnología como Sherlock que nos ayudan a determinar dónde hay nuevos yacimientos con petróleo y a conocer en qué cantidad y en qué condiciones se encuentran. Este proceso nos ofrece las claves para desarrollar un plan de producción en función de las características del yacimiento. Una vez localizamos el yacimiento y comprobamos su viabilidad, comenzamos con la segunda fase, la extracción o la producción. Para extraer el petróleo que se encuentra en el yacimiento, empleamos técnicas de perforación siguiendo los más altos estándares de seguridad. En esta fase centramos nuestros esfuerzos en obtener el máximo rendimiento de los yacimientos de forma eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental y garantizando una máxima seguridad en los procesos. El petróleo, una vez fuera del yacimiento, es transportado por medio de oleoductos o buques petroleros a las refinerías. Ahora, en nuestro downstream, en la refinería, mediante un proceso de destilación, se separan las distintas fracciones del petróleo para transformarlo en productos de mayor calidad y valor añadido. En esta fase intervienen infinidad de procesos físicos y químicos que dan lugar a productos que usamos en nuestra vida diaria, como el propano, el butano o el gasóleo. Todo este largo viaje hace posible que tengamos
gas para la calefacción o para cocinar. Permite que los vehículos circulen y posibilitan procesos industriales como los metalúrgicos, la fabricación de plásticos, la cocción de cerámicas o la producción de fertilizantes. Durante el desarrollo de nuestro proceso de producción, ocurrió un accidente, por lo cual recurrimos a la empresa Solvio. Buenas noches, soy un representante de Solvio S.A., que viene a ser una empresa de investigación, desarrollo y provisión de soluciones biotecnológicas, ya sea para la bioremediación de aguas y suelos contaminados, la contención de derrames y respuesta primaria. Desde el año 2006, nuestra empresa viene realizando acciones que van a estar vinculadas a la preservación del ambiente. Contamos con filiales en diferentes países, tales como México, Cuba, Colombia, Perú y Chile. Utilizamos distintas metodologías para la remediación microbiana in situ, tales como la bioaumentación y la bioestimulación. ¿Alguien ha oído algo de esto? Bueno, voy a suponer que como buenos ingenieros ambientales, sí. Y para los que no, aquí les vamos a explicar. La empresa Parafin nos ha contactado hace algunos años debido a que ellos tuvieron diversos incidentes que van a estar relacionados a los derrames de hidrocarburos, los cuales ocurren durante el proceso de transporte por medio de oleoductos. Estos derrames de hidrocarburos han representado una de las principales causas de contaminación y generación de impactos ambientales en nuestro país. Entre estos impactos que he mencionado se van a encontrar la contaminación de corrientes hídricas, la contaminación del suelo, la mortalidad de especies animales y vegetales y otros más. Estos eran solo algunos de los problemas que tenía la empresa Parafin, debido a que, producto de estos derrames, se han excedido las concentraciones que permite la norma de hidrocarburos F3, llegando así a valores que van a sobrepasar los 6.000 miligramos sobre kilogramos en peso seco. Estos derrames también han afectado a la población de Andoas, que se encuentra en el departamento de Loreto, generando diversos conflictos, los cuales se han visto reflejados en pérdidas económicas y a su vez han llegado a generar pérdidas ambientales. La principal falla de estos ductos es la corrosión interna, la cual viene representando un 33% de los escenarios en términos de frecuencia de ruptura de tubería. La empresa Parafin busca remediar los impactos generados por los más de 20 derrames que se han reportado desde el inicio de sus actividades allá por el año 2000 y va a buscar un proceso que sea económico y de alta efectividad. Antes de nombrar a las técnicas de bioremediación, vamos a considerar los siguientes principios. Vamos a considerar 3 principios, los cuales podemos observar ahí, que son la estrategia de remediación, que puede ser por destrucción, extracción, aislamiento o inmovilización del contaminante. El siguiente principio está el de escoger el lugar en que se va a realizar el proceso de remediación, y puede ser in situ y ex situ. En este caso vamos a buscar soluciones para la bioremediación in situ. Por último, pero no menos importante, tenemos que considerar el tipo de tratamiento, que puede ser físico-químico, térmico y biológico. A continuación, nuestra empresa Solvio va a presentar las siguientes alternativas de solución de remediación biológica, entre las que nosotros hemos considerado las más principales a las siguientes, que viene a ser el bioventeo, que va a consistir en una extracción por movimiento forzado a bajas velocidades de flujo. Otra alternativa vendría a ser la inyección de aire a presión, que como su nombre lo indica, va a consistir en inyectar aire a presión en la parte inferior para poder desplazar el agua de los espacios de la matriz del suelo. Continuamos con la atenuación natural, que es otra alternativa, que va a consistir en la utilización de los procesos físico-químicos de interacción contaminante-suelo. Y ahora les vamos a nombrar 2 alternativas a las cuales ustedes le tienen que prestar mucha atención, porque más adelante les vamos a explicar más a profundidad sobre estas 2 alternativas, las cuales vienen a ser la bioestimulación y la bioaumentación. Para complementar su planta existente y que puedan bioremediar los suelos, a continuación les vamos a proceder con nuestra propuesta. Como vimos, son muchas las tecnologías aplicables para recuperar suelos con hidrocarburos y los métodos biológicos demostraron ser eficientes y adecuados.
por lo que en nuestra propuesta utilizamos la bioaumentación, y la bioestimulación. Nuestra área de estudio en Andoas tenía un área aproximada de 14 hectáreas. El suelo tenía una textura de areno limoso con partículas finas, limo, arcilla y arena. En esta textura se encuentran poros grandes, lo que permitió la buena aireación del suelo, favoreciendo el desarrollo bacteriano y a su vez la retención del agua incorporada en el suelo, y retuvo por largos periodos el agua incorporada, lo que brindó a los microorganismos una humedad adecuada. Las bacterias encontradas fueron bacterias heterótrofas, Penicillium expanso. Era una bacteria autóctona y la que introducimos fue la Pseudomonas aeruginosa, debido a su gran versatilidad en el uso de fuentes de carbono y usa compuestos orgánicos e inorgánicos para su metabolismo, varios considerados tóxicos como hidrocarburos alifáticos, aromáticos y metales pesados. El contenido de hidrocarburos encontrados en el suelo fue 5.400 miligramos por kilogramo, y dentro de estos encontramos un 35% de hidrocarburos alifáticos, 14% de hidrocarburos aromáticos y un 51% de hidrocarburos polares, lo que nos indicó que el suelo presentaba un alto porcentaje de hidrocarburos polares. Los hidrocarburos alifáticos y aromáticos presentes en el suelo fueron susceptibles al proceso de biodegradación, siendo la fracción aromática biodegradada de forma más lenta que la fracción alifática. Como sabemos, los hidrocarburos son agentes contaminantes comunes de aguas subterráneas y subsuelo. En la primera etapa, bioaumentamos microorganismos especializados al sitio contaminado con el fin de mejorar el rendimiento del proceso de bioremediación. Estas serán bacterias heterótrofas y degradadoras, y luego bioestimulamos a estos microorganismos de un ambiente natural agregando nutrientes para así mejorar la eliminación de los contaminantes. Para la ejecución de la segunda etapa, bioestimulación, tuvimos que estimular el subsuelo y optimizarlo para la adición de nutrientes, en la adición de gas natural y adiciones de soluciones acuosas acarreadoras de nutrientes, aceptores de electrones u otros aditivos enmendadores. Por otra parte, se inyectó soluciones acuosas o gases a través del suelo, lo que aumentó la movilidad de los contaminantes, que requieren tratamientos como el de las aguas subterráneas y suelo contaminado. En las zonas de biodegradación se llevó a cabo la reacción que genera principalmente el dióxido de carbono y ácido clorhídrico. El dióxido de carbono y metano residual en forma de gas fueron recolectados y llevados a un quemador para el proceso de catálisis, donde se liberó el dióxido de carbono al ambiente. Y en la empresa Parafin tomamos en cuenta parámetros y variables como la bioremediación in situ, que fueron de gran importancia ya que fueron responsables de permitir un buen desarrollo de microorganismos, como la temperatura, humedad, nutrientes, catalizadores, para que el proceso de bioremediación in situ de hidrocarburos sea eficiente. Siguiente. En el área de estudio del distrito de Andoas Loreto, realizamos diferentes tratamientos de bioremediación in situ, que se llevaron a escala piloto, donde apreciamos los rendimientos de los métodos de bioestimulación, bioaumentación, y conforme a los resultados conseguidos se revela la fuerte relación que existe entre el carbono, nitrógeno y fósforo. Los parámetros de temperatura y humedad que tienen en el suelo a la hora de construir tratamientos de bioremediación. En el análisis del contenido de hidrocarburos total, este está constituido por los hidrocarburos alifáticos, aromáticos y polares, siendo este último con el valor más alto en el suelo, característico del petróleo en el área en la zona de estudio. En las siguientes tablas respectivas se muestran las concentraciones iniciales y finales de los hidrocarburos, siendo este último dividido en 4 fases, en base a diferentes temperaturas y humedad. Los resultados sugieren que para este proceso funcione de manera óptima y tenga una relación con el carbono, nitrógeno y fósforo de 100 a 1 y 0,1, consecutivamente a temperaturas de 25 a 37 grados centígrados, con la humedad de 10%, de 10 a 20%, donde sus valores iniciales fueron de 5.458,533 en los N-alcanos totales y de 586,931 hidrocarburos aromáticos policíclicos totales, donde los valores finales fue de 1.188,255 en los N-alcanos totales y 63,103 hidrocarburos aromáticos policíclicos totales, siendo la fase 4 con la mejor biodegradación de los hidrocarburos presentes. Ahora
Continuaremos con el análisis. En cuanto a su utilidad y aplicación, este consiste en utilizar microorganismos para la reparación del suelo y subsuelo. Esta técnica es especialmente efectiva en el tratamiento de contaminantes orgánicos, incluido el petróleo. Asimismo, en la bioremediación del agua subterránea, que dependerá de la atenuación natural, que viene a ser una remediación pasiva, que depende de los procesos naturales para la degradación. Siguiente. La eficiencia, tal como se ha descrito, la cinética de degradación de contaminantes orgánicos en los suelos habitualmente muestra una fase inicial de biodegradación rápida, seguido de un periodo con pequeños o inexistentes cambios de las concentraciones residuales. Esta técnica es conocida como el fenómeno del palo de Hodgkin. Esta dinámica puede estar causada por una disminución de nutrientes, por la disminución de la población microbiana, por la baja disponibilidad de componentes orgánicos, por las condiciones físico-químicas desfavorables y un aumento de la recalcitrancia de los contaminantes residuales. Con referente a las tasas de degradación en diferentes estudios de similares condiciones, se han manejado porcentajes de reducción que se encuentran entre un 26 a un 61% en procesos de 12 a 80 días, pero más de 100 días el porcentaje puede ser de un 60 a 70%. Bien. Continuando con el análisis, entramos en el segmento de ventajas y desventajas. Y es que las ventajas que presentan la bioremediación, específicamente hablando de la bioestimulación y bioalimentación en este caso, nos permitió tratar el sitio contaminado sin necesidad de realizar excavaciones, sin necesidad de realizar un transporte, y esto es beneficioso, ya que al momento de realizar el transporte pudimos haber contaminado otros ambientes. También disminuimos costos al momento de realizar el tratamiento en el mismo lugar, ya que a diferencia de los tratamientos ex situ, en el que se requiere mayor inversión, ¿no? Como es para el mismo transporte, ingeniería, equipos y demás. También estos son beneficiosos para el medio ambiente, ya que comparándolos con los tratamientos físico-químicos, estos tratamientos no producen residuos. Finalmente, y como una ventaja a resaltar la de la bioestimulación, y es que esta técnica es muy útil en el tratamiento de zonas extensas contaminadas de centros industriales, donde no es posible o no es conveniente parar el proceso operativo para realizar el transporte requerido. En cuanto a sus desventajas, tenemos que va a necesitar mayor tiempo en el tratamiento. Por ejemplo, en algunas técnicas es necesario desarrollar mucha biomasa, entonces esto también nos va a llevar algo de tiempo para poder tratar el sitio contaminado. Puede ser incluso inseguro en cuanto a uniformidad de cómo están las características del sitio contaminado, ya que son áreas extensas, no todos los lugares van a tener las mismas características o los mismos parámetros. También hay dificultad para verificar la eficacia del proceso, de si realmente hay o no una degradación del contaminante, o incluso de cómo se está llevando a cabo la bioremediación en el lugar. Finalmente, y una limitación en cuanto a la bioalimentación es que el tamaño de la población de microorganismos degradadores crece rápidamente como respuesta a la contaminación del medio, y es muy difícil, si no imposible, incrementar la población microbiana más allá de estos valores. Ahora nos enfocamos en un tema que estoy seguro que le va a interesar a varios de ustedes, y es el tema del dinero, ¿no? En los costos, la bioremediación in situ es muy efectiva, ya que al momento de compararla con la bioremediación ex situ, tenemos como resultado que nuestra propuesta es mucho más económica. Un ejemplo simple vendría a ser que la parte de las técnicas de bioremediación in situ no superan los $160 por metro cúbico, mientras que la bioremediación ex situ, el costo estaría rondando entre los $150 a $350 por metro cúbico. Una justificación del por qué estos precios es que en la remediación ex situ es necesario, como mencioné anteriormente, excavar el suelo, por lo que esto generaría un aumento de costos e ingeniería para equipos, comparándolo, ¿no?, con nuestra bioremediación. Nuestras soluciones escogidas, ya lo dije, son muy económicas. Por ejemplo, en la bioestimulación no requerimos más de $100 por metro cúbico. Esta es una de las razones por las que pudimos lograr el éxito de una manera económica y viable. Continuando con la responsabilidad ambiental, esta surge al momento de entender nuestro problema y sus consecuencias sociales y ambientales.
Es por lo que posteriormente de realizar las prácticas in situ y encontrar que la fracción de hidrocarburos F3 bajó hasta 2.156 miligramos por metro cúbico, un valor por debajo de los estándares de calidad ambiental de nuestro país, representó que el camino correcto con buenas prácticas ambientales dentro de las áreas trabajadas y siendo un modelo para futuros planes y proyectos. También importante resaltar el decreto supremo número 012-2017 del MINAM, el cual presenta los criterios para la gestión de sitios contaminados utilizados. Posterior a la remediación y reestructuración de buenas prácticas, se obtuvieron 3 certificados, el primero y más importante, la ISO 14001, tratándose de gestión ambiental. Por otro lado, la ISO 50001, tratándose de mantener y mejorar la gestión de energía. Y por último, la certificación ambiental Carbon Trust Standard, la cual regula el consumo de energía, agua y dióxido de carbono emitido. Por otro lado, se desarrollaron implementaciones para las comunidades y poblaciones cercanas. De manera inicial está la creación de un centro de guardabosques y un plan de preparación para emergencias comunitarias impulsados por la propia empresa petrolera, la cual ha generado confianza, seguridad y oportunidades laborales. Y por último, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, se determinó una remuneración a los pobladores afectados por las malas prácticas pasadas dentro de la empresa, y finalizando de esta manera se logró la calidad y seguridad ambiental. De todo lo expuesto, llegamos a las siguientes conclusiones. La primera, que la evaluación de las diferentes propuestas son alternativas factibles en la aplicación de descontaminación de suelos. Los resultados en base a la adición de diferentes microorganismos resultan factibles en el saneamiento de suelos. Y realizamos también métodos más comunes de la bioremediación in situ, como es la bioaumentación y la bioestimulación, para poder establecer una viabilidad de uso de estos métodos. Para ya finalizar esta charla sobre la bioremediación in situ, es muy importante reconocer y recordar los diferentes tratamientos que se han explicado a lo largo de esta ponencia, como son la bioestimulación y bioaumentación, para poder incentivar a ustedes, que son nuestra audiencia, a la investigación para la mitigación o solución de problemas ambientales más importantes de nuestro presente, como la contaminación de ecosistemas terrestres, acuáticos, de nuestra localidad o de donde estemos, ¿no? Esperamos que al compartir esta información pueda haber más interés científico y el desarrollo de nuevas tecnologías que cumplan con los objetivos deseados. Finalmente, una pequeña frase que puedan interpretarla de la mejor manera. Esta dice: la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es un pequeño esfuerzo. Gracias. Bien, vamos a pasar a nuestra dinámica para que sea breve. Muy bien, chicos, muy buena presentación. Quiero felicitarlos antes de que continúen con la dinámica. Ha sido un buen trabajo, se ha notado el esfuerzo, se ha notado la esquematización, se ha notado que todas las sugerencias que se les han brindado las han tomado en cuenta y está muy bien. Procedamos a la dinámica, por favor. Bien, en esta ocasión tenemos una dinámica con la temática de la serie esta popular, la del juego del calamar. Tiene reglas muy sencillas. Cada persona, en realidad cualquiera puede participar levantando la mano cuando yo lo indique, y la primera persona en levantar la mano se le dará la oportunidad de responder a la pregunta. Si esta persona levanta, o si existen personas que levantan la mano antes de que yo lo diga, entonces estas personas serán descalificadas. Al momento de hacerles la pregunta, deberán responder con su nombre y el grupo al que pertenecen, y las personas los grupos que mayor respuestas correctas acumulen ganarán esta dinámica. Bien, nuevamente les repito, pueden participar todos, y al momento de responder deberán decir su nombre y al grupo al que pertenecen. Comenzamos con la primera pregunta, y es: ¿qué nutrientes no se utilizaron los tratamientos que mencionamos? Pueden levantar la mano. Bien, Ángela, Belén, Laura, pueden responder. Sí, bueno, la respuesta sería
la que no se utilizaron el calcio. Bien, Gracias vamos también a, del vamos a grupo. comprobar. Grupo 8, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, a comprobar la respuesta, perdón. Y sí, es verdad. Grupo 8 acumula un punto. Continuamos con la siguiente pregunta. Bien, la pregunta número 2. ¿Los factores físicos de gran importancia son la biodisponibilidad o presencia de agua? Pueden levantar la mano. A ver, Marcelo. Ya. La respuesta es verdadero. Muy bien, vamos a comprobar si es. Así es. ¿Qué grupo eres, Marcelo? Grupo 2. Muy bien. Grupo número 2 y grupo número 8 ya acumulan un punto. Continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿La bioestimulación de nuestra propuesta se aplica en qué etapa? Pueden levantar el nivel de calificado. Claro, bajen la mano, bajen la mano. Muy bien, pueden levantar la mano. A ver si me ayudan. ¿Quién levantó primero la mano? Ya me perdí. Nuri, ¿está, no? A ver, Nuri, la respuesta. En la primera. A ver, vamos a comprobar. No, la segunda etapa. Continuamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Chicos, una pregunta de En verdadero o cuenta falso. que solo levanten la mano cuando su cari lo diga, porque si levantan antes, su grupo va a ser descalificado. Tengan en cuenta eso, por favor. ¿Cómo que Zucari? Acá no estamos en el ejército. Eric se llama tu compañero. Aprende. Muy bien, Sí, la pregunta no, número sí le 4 decimos. dice: se demostró que la mejor estrategia para el tratamiento de hidrocarburos en los suelos eran bioestimulación y bioaumentación. ¿Esta es verdadero o falso? Pueden levantar la mano. A ver, Leonardo. Verdadero. Muy bien, vamos a comprobar la respuesta. ¿Qué grupo eres, Leonardo? 5. Muy Sí, sí, bien, somos 5. ya 3 grupos que acumulan. Continuamos con la quinta pregunta. Otra pregunta de verdadero o falso, y esta es: la utilidad de nuestras técnicas solo son aplicables para la reparación de suelo y subsuelo. Pueden levantar la mano. Marcelo. Ya, listo. Verdadero. A ver, vamos a comprobar la respuesta. Muy bien. El grupo número 2, ¿no? Que ya Sí, tiene 2 grupo 2. puntos. La sexta pregunta: el contenido de hidrocarburos en muestra del suelo está constituida por. Pueden levantar la mano. Muy bien, Leonardo. La respuesta es. La opción B. A ver. Ayudan con la respuesta. No, casi. La respuesta era hidrocarburos alifáticos, aromáticos y polares. Continuamos con la última pregunta. Bien, el lugar de estudio fue Andoas, Loreto. ¿Verdadero o falso? Pueden levantar la mano.
No sé quién fue primero, ya no levantadas. Levantaron antes. Sí, me parece que sí. Sí, habían Eh, levantado. bueno, ya. Bajen las manos y cuando les diga ya. Porque esta creo que está fácil. Ya. 3, 2, 1. Pueden levantarlo. Ángela Chura. Verdad. Bien, pasamos a cierta respuesta. Entonces, ¿de qué grupo eres, Ángela? Grupo 7. Me parece que el número 2 es el que acumuló más respuestas. Eso sería todo, ingeniera. Muy bien, chicos. A ver si me pueden confirmar, así sea por el chat en un momento, los ganadores, ¿sí? Porque yo he ido apuntando, pero en un momento me perdí. Entonces, para ver quiénes son los... O sea, no están considerando, porque yo he ido apuntando nombre a nombre de los que han participado. O sea, no van a considerar nombre a nombre, sino un grupo. O nombre a nombre, o persona a persona. Bueno, no sé, vean cómo lo deciden en el grupo y me comunican. Ahí está, Lady me acaba de poner que es el grupo 2. Ok. Bien, de todas maneras el grupo me lo confirma si lo ha decidido así por un solo grupo o por integrantes. Y bueno, ahora vamos a continuar antes de nuevamente felicitar a este primer grupo, no solamente por la presentación, sino por la dinámica creativa, ingeniosa, entretenida. Algo que sí puedo sugerir es que cuando hagamos la dinámica, tratemos de no solamente promover que sus compañeros estén atentos, sino también que puedan empezar a razonar, a analizar, o sea, que sean preguntas un poquito más de razonamiento o más analíticas, como parte de la dinámica. No todo tiene que ser preguntas analíticas, ¿no? Quizás mitad, no lo sé. La idea es que promovamos también un poco el pensamiento crítico en todo momento. Ya eso solamente como sugerencia en general para todos, ¿no? No solamente para este grupo, para lo que son dinámicas, pero por lo demás, muy bien chicos, se ha notado su trabajo y su esfuerzo, ese día extra que se les ha dado ha servido, así que muy bien, felicitaciones. Vamos a continuar para no extendernos mucho en tiempo con el segundo grupo, que hoy en este ciclo de conferencias TED han preparado un tema específico y nos vienen a contar sobre su historia de éxito en la aplicación de la bioremediación ex situ. Escuchémoslos con atención. Son las 5:40, tienen hasta las 5:58, prácticamente las 6, para poder terminar con su presentación. Adelante, por favor, y bienvenidos. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, quisiera empezar más que todo con una anécdota, y es que hace un par de años atrás, bueno, normalmente en mi familia tenemos la costumbre de cenar en familia y se toma mucho los temas, ya sea políticos, culturales, de ciencias, y la verdad que estoy muy agradecido con el desarrollo que nos ha permitido nuestros padres en mi familia. Y es que dentro de ello, bueno, mis padres son biólogos y yo recuerdo en mi anécdota que, bueno, en el colegio, más o menos mi quinto de primaria, hablábamos sobre los recursos como lo son el suelo, el agua, recursos que son muy importantes no solo para el desarrollo del ser humano, sino también para el desarrollo mismo de todo organismo viviente. Entonces, frente a ello, se me ocurrió preguntarle a mi padre, pues, justamente aprovechando lo que tocamos en el colegio, sobre la biodiversidad que existía en el suelo. Mis padres son biólogos y bueno, mi padre se tomó su tiempo para responderme, y bueno, su respuesta, que fue más que todo una respuesta tipo pregunta, fue más o menos que una pregunta que él me hacía: ¿qué tanto sabía yo acerca de los microorganismos que viven en el suelo? Para mí verdaderamente significó mucho esas palabras porque fueron la bisagra para que mi curiosidad despegue y pueda formarme como un profesional en las ciencias naturales, y el día de hoy pueda estar aquí con mis colegas y con ustedes en TED Arequipa 2021. Bueno, presentándonos rápidamente, por destino de la vida,
mis colegas con quienes coincidimos en esta maravillosa empresa y muchos de nosotros que, bueno, ya hemos tenido la dicha de compartir aulas en nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santa María, a la cual estamos muy agradecidos, junto con la ayuda de más técnicos, académicos y profesionales de éxito, conformamos parte de la empresa Litoclean. Somos una empresa internacional que se fundó en España con diferentes sedes a nivel mundial que presta una amplia gama de servicios para la conservación del medio ambiente en materia de suelos, ingeniería y consultoría medioambiental dedicada al diseño, desarrollo y operación con la tecnología más avanzada, abocada a la investigación y asesoría en medio ambiente y seguridad. La empresa responde a las necesidades que el mundo actual enfrenta, tanto en sectores públicos como privados, como del mercado de financiación multilateral. En torno a nuestra visión, nuestra visión es buscamos ser el principal socio de protección y sostenibilidad, tratar de lograr entornos seguros para nuestros clientes, además de ser respetuosos con el planeta y nuestros recursos. En cambio, nuestra misión buscamos anticiparnos a la innovación tecnológica, facilitando el cambio, manteniéndonos fieles a nuestro principio fundacional, agregando valor y creando un futuro mucho más seguro y sostenible. Y además, en pantallas pueden observar un correo, el cual es nuestra manera de contactarnos. Y bueno, a ver, pasando ya un poco más al desarrollo de lo que estamos preparados, nuestro proyecto, el cual vamos a explicar más adelante, fue desarrollado en el hermoso país de Nicaragua, por lo que quisiera contarles un poquito de historia a medida de preámbulo sobre los plaguicidas. Sí, nuestro problema está enfocado en los plaguicidas, especialmente en este país, ya que varios de estos han traído muchos problemas a los suelos y a la salud humana, siendo que en el año de 1950 el Estado nicaragüense intervino impulsando el aumento de la producción de algodón, por lo que fue necesario aumentar el uso de plaguicidas, ya que el algodón es susceptible a plagas y enfermedades. Debido al alto uso de estos plaguicidas, para el año de 1979 se crea la sede de INRENA, un instituto nicaragüense de recursos naturales y de medio ambiente. Como resultado de la importancia de este algodón, se llegó a la importación, muy importante en este país, y se aprovechó o, ¿cómo se podría decir? Se extendió el uso de los plaguicidas en los cultivos. Muchas de las regiones agrícolas de Nicaragua han sido contaminadas, en particular por el toxafeno usado durante muchos años en la producción de algodón, llegando así al año del 2020, donde mediante la ley 274, que se regula el uso de plaguicidas, dándose una considerable reducción de muestras de contaminantes en los suelos. Gracias a esto, en la actualidad, en el año 2021, se empiezan a utilizar técnicas de biorremediación para los plaguicidas, como es el caso de uno de nuestros proyectos. Bien, en la diapositiva que pueden observar en esta imagen que ustedes observan, se detalla un breve resumen del desarrollo de nuestro proyecto, un pequeño spoiler se podría decir, donde pueden apreciar las entradas que los conforman, como son los microorganismos, tanto microorganismos como biosólidos que nosotros empleamos. Se ejecuta el procedimiento de biorremediación ex situ y se obtuvieron las siguientes salidas, como los suelos saludables, sin presencia de plaguicidas organoclorados, aguas subterráneas sin contaminantes y por último, insumos libres de contaminantes. Pero entonces, ¿dónde quedan los contaminantes? Pues nuestro proceso hace que estos se integren a los ciclos biogeoquímicos que se dan en el suelo. Entonces, creo a estas alturas que nuestra problemática ya está más que clara. Pero además de esto, en la actualidad se conoce el hecho de un exceso en el crecimiento demográfico del mundo, lo cual genera una mayor demanda y explotación de los recursos naturales como el suelo, para poder dar abasto a las necesidades, originando problemas en aquellos recursos que son importantes para el mundo. Para dar una mayor profundidad del problema, mi colega Marcelo continuará. Bueno, muchas gracias Javier por esa introducción. Y como me comentaba Javier, debido a la excesiva demanda en lo que tenemos en rubro agrícola, se han venido empleando plaguicidas con un bajo costo, pero alta eficiencia en lo que viene a ser el control de plagas, como es el caso de lo que tenemos en pantalla, el toxafeno y el DDT. Estos forman parte del grupo de los COP, de los compuestos orgánicos persistentes.
los cuales se caracterizan por su difícil degradación y su persistencia en el ambiente. A su vez, estos generan una gran acumulación en el tejido de los animales, haciendo énfasis en lo que vienen a ser las características de estos contaminantes. Estas moléculas que tienen son muy estables, las cuales no son reactivas. Los COP en sí también se caracterizan por ser hidrofóbicos, lipofílicos y su gran resistencia a la biodegradación. Sigamos. En cuanto a lo que vienen a ser algunas de las técnicas remediadoras, nosotros optábamos o estábamos, antes de entrar a una explicación de cómo resolvimos este caso, vamos a dar unas de las opciones que estábamos viendo, las cuales son lo que tenemos en pantalla, la fotocatálisis heterogénea, las cuales tienen reacciones de oxidación y reducción, por las cuales se quería dar la degradación de estos pesticidas organocolorados. Las desventajas que presentan o falencias vienen a ser los altos costos de operación, el mantenimiento, lo cual en esta técnica resulta que a largo plazo viene a ser insustentable. En lo que viene a ser el proceso de absorción, que era el otro que estábamos tomando en cuenta, esto es usado muy frecuentemente en lo que viene a ser el tratamiento de aguas. Y también es similar a lo que viene a ser la fotocatálisis heterogénea mencionada previamente, igual que esta presenta costos elevados. Además de que hay una destrucción completa del contaminante y que los disolventes que se usan resultan ser de precios muy elevados y a largo plazo se evidencia el costo elevado y por último estos llegan a ser nocivos a la salud. En lo que viene a ser la imagen de la parte inferior, esta fue aportada gracias a uno de nuestros colaboradores del Departamento de Química en la Universidad de Texas, el maestro Cristian Sandoval, quien nos brindó el apoyo con esta imagen para lo que viene a ser nuestro experimento. En lo que viene a ser la bioremediación que tomamos, vendría a ser la bioremediación ex situ, la cual es un proceso en el cual se emplean métodos biológicos, los cuales pueden ser mediante lo que vienen a ser microorganismos o enzimas propias. Este proceso se basa en la metabolización de microorganismos que llevan la transformación de los contaminantes. Por ejemplo, lo que vienen a ser las pseudomonas, que tienen una gran capacidad de degradación de contaminantes, por lo que son más eficaces en la degradación de los COP. Este tipo de tratamiento adicionalmente proporciona un gran aporte al nivel de los nutrientes esenciales para el suelo, como son el nitrógeno, el fósforo, los CHOPs en general, especialmente para el desarrollo agrícola y forestal. Es importante también el hecho de que tenemos que recordar que se debe usar microorganismos, que al usar microorganismos patógenos, se genera un aumento en el riesgo, tanto para la población como para lo que viene a ser el ambiente. Ahora, hablando de los parámetros que hemos tomado en cuenta, son la temperatura, la humedad y la concentración de los oxidantes. La temperatura ronda entre los 25 y 29 grados centígrados, debido a los oxidantes con los cuales trabajamos. Para la humedad, este parámetro fue determinado con la ayuda de crisoles de porcelana, los cuales tienen que tener un rango de valores en lo que viene a ser entre 5.8 a 8.1 de concentración del porcentaje de humedad. Y en cuanto a la concentración de los oxidantes, nosotros usamos dos, lo que viene a ser el peróxido de hidrógeno y el permanganato de potasio, los cuales tienen concentraciones del 10 al 20% debido a que ambas son agentes oxidantes muy fuertes. Ahora, para hablar de lo que viene a ser la metodología utilizada en nuestra bioremediación, esta fue la siguiente. Como primer punto, se debió determinar la cantidad necesaria de oxidantes para la completa oxidación de los compuestos orgánicos organoclorados, los cuales son mostrados en la tabla 1. Todo en base a lo que viene a ser el oxígeno activo del peróxido de hidrógeno y el permanganato de potasio mencionados previamente. Nuestras muestras de suelo fueron tomadas en lo que viene a ser el aeródromo agrícola, el Picacho, específicamente en las áreas de carga, descarga y lo que viene a ser las pruebas de bombeo de las avionetas de fumigación. Se tomaron 4 muestras en los puntos límites y una muestra en el centro. Todas estas fueron homogenizadas y posteriormente fueron separadas. En lo que viene a ser la elaboración de la tabla 2, para estimar esto, la cantidad necesaria de los oxidantes para la degradación, se tomó en cuenta la concentración de los oxidantes
el volumen del suelo a tratar, la densidad del suelo y lo que viene a ser la demanda de oxígeno por gramo de contaminante. Con los resultados obtenidos en la tabla 2 se prepararon las soluciones de peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, lo que viene a ser al 10 y al 20% cada uno de estos. El volumen total que se obtuvo se aplicó semanalmente durante un periodo de 3 meses. Para las unidades de lo que vienen a ser 1 y 2, lo que vendría a ser control y biosólidos, se aplicó la aireación por volteo de suelo. En cambio, para las unidades de tratamiento oxidantes, lo que viene a ser permanganato de potasio y el peróxido de hidrógeno, se aplicó la aireación por volteo más el oxidante. Cuando culminamos la experimentación con lo que viene a ser el oxidante, se dio un periodo controlado de más o menos unos 90 días, es decir, que se siguieron tomando muestras de los controles físico-químicos para asegurarnos que el oxidante, en este caso el permanganato de potasio, no continuara con las reacciones que en el medio. Y en la tabla 3, finalmente se observan los resultados de los análisis bacteriológicos. Bueno, continuando con la presentación, vamos a pasar a los análisis, donde en nuestro proyecto empleamos 6 unidades experimentales, de los cuales se obtuvieron diferentes resultados tras pasar cada uno de estos. Los resultados en las concentraciones del taxofeno exhibieron un comportamiento contrario para las 2 unidades aplicadas, las cuales fueron el peróxido de hidrógeno al 10%, donde pudimos observar un incremento del 30.3% de los compuestos, y este mismo, pero al 20%. Donde logramos observar la disminución de la concentración en un 17.2% con respecto a las concentraciones iniciales. En cambio, en las unidades del permanganato de potasio, en la celda que estuvo al 10% hubo una reducción del 24.6%, y en la celda del 20%, que estuvo al 20%, hubo una reducción del 92.9%. Bueno, finalmente, tras el paso de la muestra de cada una de estas celdas, los tratamientos más efectivos fueron los tratamientos de los biosólidos, que fueron en una proporción de 1:1. Seguido por la unidad tratada del permanganato de potasio al 20%, que estas muchas veces son capaces de lograr más del 80% de la reducción por separado. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas. Como las ventajas, coincidimos que las condiciones óptimas de crecimiento de los microorganismos, el diseño y construcción de la infraestructura necesaria van a ser muy sencillas de ejecutar, va a haber un excelente control de los parámetros en el bioproceso, y la naturaleza flexible de este diseño va a permitir una máxima eficiencia. Y también nosotros presentamos las desventajas, que básicamente serían 3, que es el diseño debe ser específico y adecuado para cada tipo de contaminante que vamos a tratar. Los costos van a depender de la cantidad del suelo que se va a lograr extraer, y va a haber un requerimiento de pruebas y tiempo del que vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos con los costos, que es una parte importante de esta presentación, donde nosotros calculamos el costo de la producción de nuestro bioproceso, donde los precios promedio de los insumos y los materiales requeridos resultan ser algo elevados, pero a largo plazo van a resultar muy eficientes comparado con el resto de las técnicas que se han presentado. Bueno, por ejemplo, una celda de control va a costar alrededor de $18,300. Los tratamientos con biosólidos van a tener un costo de $23,880 dólares por tonelada. Luego, los insumos del peróxido de hidrógeno, ya sea al 10 o al 20%, van a estar alrededor de $290 por el litro. El permanganato de potasio, también igual al 10 y al 20%, van a tener un precio alrededor de $72. Bueno, también tenemos que aclarar que estos precios que ya estamos mencionando ya incluyen la mano de obra, y también están consignados con el precio que está en la competencia del mercado. Siguiente, por favor.
Ok, la responsabilidad ambiental. Queremos dar a conocer la importancia de la responsabilidad ambiental de las empresas que hay en el mundo, pero las cuales siempre se van a enfocar en las ganancias sin importar cuál va a ser el daño que puedan originar al ambiente al, al obtener estos productos, ¿no? Entre los daños encontramos las transformaciones que ocurren muchas veces con los recursos naturales de las dichas empresas. Muchas veces pueden ser de diferentes rubros y también en el rubro agrícola, por lo que sería de una gran importancia que todas estas empresas cumplan con algunos puntos que nosotros sugerimos, ¿no? Que es generar la utilización de procesos y operaciones ambientales responsables, tener dentro de sus metas la divulgación de los conocimientos y de las actitudes ambientales responsables, también reconocer cuál es el impacto ambiental del producto que se van a emplear y realizar inversiones ambientales responsables. Ya terminando un poco con este tema, es bueno que las empresas también tengamos en cuenta que al momento de realizar nuestras actividades, la opción de cumplir con un desarrollo sostenible sea eficaz, ya que, como sabemos, necesitamos dejar a las siguientes generaciones los mismos recursos con los que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Y muchas veces el suelo nos ha dado estos recursos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya culminando con nuestra participación, vamos a mi grupo y quien les habla, agradecemos mucho su asistencia a este TED que se ha llevado a cabo en la bella ciudad de Arequipa y estas van a ser nuestras siguientes conclusiones. Las características de la muestra de biosólidos en nuestro caso de estudio se identificaron bacterias como las pseudomonas, las sarcinas flava y el bacillus, las cuales hacen posible la bioremediación del suelo contaminado por plaguicidas organoclorados con una eficiencia del hasta un 86.5%. El bajo costo del peróxido de hidrógeno y su persistencia hace factible aplicarlo como una forma continua en mayor volumen y en una mayor concentración. La más alta eficiencia que nosotros logramos obtener fue la que fue al 20%. De igual manera, en el permanganato de potasio fue el oxidante que mayor eficiencia generó, que fue con un 84.6%. Luego, comparando los oxidantes que usamos, el peróxido de hidrógeno, aún en altas concentraciones, tiene una baja eficiencia en el tratamiento de los contaminantes organoclorados, contra el pergamanato de potasio, que tiene una alta eficiencia en la degradación de los contaminantes organoclorados. Y por último, respecto a nuestras conclusiones, el uso de biosólidos demostró ser superior que la oxidación en el tratamiento de plaguicidas. Muchas gracias. Recuerden, si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Gracias. A continuación, mi compañera Michelle va a pasar a presentarles la dinámica. Buenas tardes con todos. Espero que les haya gustado la presentación de mis colegas. A continuación les voy a pasar la primera dinámica por el chat, la cual consiste en una sopa de letras y vamos a esperar las 3 primeras capturas de las personas que le envíen. Pantalla completa, por favor, es un requisito muy importante que lo deben tener en cuenta y solamente pasan las 3 primeras personas a la segunda etapa de nuestra dinámica. Buena suerte a todos.
Bien, ya tenemos las primeras personas, los primeros ganadores. Y tenemos como pasan a la siguiente etapa, Darlene Cori, Daniela Lisbeth y Leonardo Figueroa. La siguiente etapa, compañeros, creo que no lo mencioné, estos puntos son de manera individual. Así que gracias, chicos, por participar. Y ahora continuamos junto con mi compañero Javier para la segunda dinámica. Bien, chicos, ¿qué Solamente tal? participan las 3 personas. De los 3, por favor, la primera persona que, si no me equivoco, fue Darlene, yo voy a girar el disco y tú me tienes que indicar cuándo pararla para que tú elijas tu pregunta. Y de acuerdo a eso, se te va a hacer 2 preguntas. De acuerdo a cada pregunta que tú respondas correctamente, es un punto. Como máximo pueden ganar hasta 2 puntos cada uno. Listo, Darlene. Tú me indicas cuándo parar la ruleta para elegir tu pregunta. Ya, espera. Vendría a ser la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 dice, ¿cuáles fueron los parámetros que se consideraron en nuestro proyecto? Tenemos temperatura, humedad, pH, solo temperatura y pH, solo temperatura o humedad. Solo A y B. A y B. Veamos. Tu respuesta es correcta, tienes tu primer punto. Así que, de igual manera, me indicas cuándo debo de parar la ruleta para elegir tu siguiente pregunta. Ya. La pregunta número 8. Y esta es la pregunta. ¿Cuáles son las unidades que se utilizaron en nuestro proyecto? A. Peróxido de hidrógeno y permanganato de potasio. B. Peróxido de benzoilo y permanganato de potasio. C. Peróxido de hidrógeno y permanganato de sodio. D. Peróxido de benzolio y permanganato de sodio. La peróxido de hidrógeno y... Perfecto. Tienes tus 2 puntos, Darling. La siguiente concursante vendría a ser Daniela. Daniela, de igual manera, ¿me indicas cuándo paras la ruleta? Daniela, ¿estás ahí? Se le ha ido el internet. Muy bien, entonces pasamos con el tercero. Leonardo, por favor. Tú me indicas cuándo parar la ruleta. Viene a ser la pregunta número 6. Y dice, Ya. las pseudomonas Para. tienen una gran capacidad de degradación de contaminantes, lo que las hace eficaces en la degradación de los COP. ¿Este enunciado es verdadero o falso? Disculpa, tengo el internet intermitente. Ya vi. Es verdadera. Correcto, tienes tu primer punto. Y tú me indicas cuándo parar. Ya. Para. La pregunta número 2, que dice, ¿el uso de plaguicidas en Nicaragua empezó en el año? ¿En qué año inició? 1950, la E. Veamos, y tu respuesta es correcta. Tenemos ya 2 ganadores. No sé si Daniela se encuentra. Daniela, ¿estás? Sí, se me fue el internet, chicas. Sí. Ya, perfecto. ¿Me indicas cuándo paras la ruleta para elegir tu pregunta? Ya, pueden parar. Ok, la 8 ya está hecha, así que vamos a una pregunta previa que vendría a ser la 7. La pregunta 7 dice, ¿en qué año se crea el IRENA? En la D. La de 1979. Veamos. Y tu respuesta es correcta. Y tenemos entre estas 3. Puedes elegir tú cualquiera de las 3. 1, 3 o 5. La 1. La 1. En el año
qué año, se regula la ley, que es la ley básica para la regulación de plaguicidas? ¿La E? La E, en 1998, y la ley 224. Veamos. Tu respuesta lamentablemente es incorrecta. Te quedas con un puntito, Daniela. Gracias, chicas. Listo, ingeniera. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Y Muy gracias bien. a todos ustedes, chicos, por participar. Bien, felicitaciones también por el trabajo. Lo mismo, ¿no? En las preguntas, en la dinámica, tratemos de hacerlos también pensar, razonar un poquito más, no solamente las preguntas de atención. Me confirman, por favor, yo he apuntado que son Leonardo con 2 puntos, Darlene con 2 puntos y Daniela con 1. ¿Está correcto? Sí, así es, ingeniera. Bien, ingeniera. Ya, perfecto, muchas gracias. A ver, vamos a pasar a la última parte de la sesión. Teníamos parte de la clase pendiente para comentar, así que voy a compartir pantalla un ratito. Ahí está mi crucigrama que yo también estaba haciendo. Ya, a ver, un ratito, me confundí de pestañas. Y ahora sí. A ver. Listo. Esta cuarta unidad, primera unidad de segunda fase, estaba enfocada en hablar de algunos bioprocesos. Estamos hablando de procesos unitarios, específicamente procesos biológicos que se van a enfocar en remover contaminantes, ¿no? Y para eso habíamos dicho que el primer tema ya está desarrollado, ya está cubierto de bioremediación in situ y ex situ. Y estábamos hablando nosotros en la clase anterior sobre la remediación mediada por microorganismos y sus diferentes mecanismos de remoción de contaminantes, porque luego vamos a hablar de la remediación mediada por plantas y vamos a tener también la intervención de un equipo que nos va a hablar de la fitorremediación y de los diferentes mecanismos de remoción de contaminantes que tienen estos. Entonces aquí pueden ver un poco del contenido de lo que vamos a tratar y ahora hablando específicamente del primer tema que era la remediación microbiana. Vamos a hablar de estos microorganismos y de cómo es que estos van a metabolizar, hablando a nivel microbiano todavía, ¿sí? Y a nivel de microorganismos tenemos diferentes niveles. Podemos hablar desde los más pequeñitos, como son los virus, que muchas veces también se usan para determinados tratamientos, sobre todo como transportadores, o aquellos que, por ejemplo, en ingeniería genética nos sirven para insertar genes específicos de lo que nosotros queremos conferirle. Aquí van a ver que la última parte dice ingeniería genética, y es que también vamos a hablar un poquito sobre, ¿no? Por ejemplo, yo encontré una bacteria que degrada muy bien, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos, ¿sí? O degrada muy bien plásticos, específicamente, o degrada muy bien colorantes o tintes artificiales. Pero resulta que esta especie es una especie que tiene, digamos, una manera un poco compleja de cultivarse, ¿sí? Requiere condiciones muy extremas de dióxido de carbono, un insumo constante de dióxido de carbono, por ejemplo, o temperaturas de 40 grados centígrados constantemente porque es un organismo termófilo, o de repente es que necesita pHs específicos, ¿no? Digamos, 3.5 de pH, y si esto sube unas pocas unidades, ya no se facilita su crecimiento, etc. Puede tener condiciones muy complicadas de cultivo, en resumen, ¿no? Pero resulta que tenemos a la Escherichia coli. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la Escherichia coli. Y Escherichia coli, yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante le decían la vedette de la biotecnología, porque era la más conocida, la más estudiada y, de hecho, la que era de mucha mayor facilidad en cuanto a condiciones de cultivo, conocimiento del genoma, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos transformar a una E. coli, y me estoy adelantando un poquito a lo que voy a hablar después, sino que ya empecé a hablar de esto. Podemos transformar una E. coli y conferirle, insertarle, ¿sí? Vamos a insertarle el gen de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en determinado organismo que encontramos,
como decíamos, puede degradar hidrocarburos. Hay 1, 2, 3 o 5 genes que son aquellos que están directamente relacionados, que tienen la función precisamente de degradar hidrocarburos. ¿Y cómo sabemos? Porque luego de que el ADN pasa por sus procesos de traducción, estos, al traducirse a proteína, ¿sí? Al traducirse a proteína, esta proteína va con una orden específica y esta orden le dice a este microorganismo, bueno, degrada, corta, sintetiza, elimina, metaboliza, etcétera, determinado componente. Entonces podemos remover estos 2, 3, 4 o 5 genes encargados de degradar hidrocarburos aromáticos e insertarlos en Escherichia coli, que es una bacteria de muy fácil crecimiento, puede crecer a temperatura ambiente, no necesita condiciones de luz específicas, ni pHs complicados, no necesita adición de temperatura, no necesita insumo de CO2 o condiciones de anaerobiosis, porque en oxígeno es facultativa, entonces en oxígeno, sin oxígeno igual funciona muy bien, etcétera, ¿no? Entonces podemos insertar este gen en una bacteria de fácil cultivo, de conocimiento extenso, y esta transformación muchas veces se hace con virus, por eso es que me fui un poco por ese lado, porque podemos utilizar también virus. Además, ¿qué otros microorganismos? Podemos utilizar lo que decía, bacterias, podemos utilizar hongos, podemos utilizar levaduras, ¿sí? Diferentes tipos o microalgas también para llevar a cabo esta remediación. Ahora, esta remediación va a ser una transformación. Vamos a transformar ya sean los contaminantes que tengamos como objetivo, como parte de la problemática que queremos tratar, sean como les había dicho, ¿no? Pueden ser metales pesados, pueden ser hidrocarburos, pueden ser tintes, pueden ser PCBs, pueden ser diferentes tipos de contaminantes. Y estos no solamente pueden estar presentes en suelos, pueden estar presentes en aguas, pueden estar presentes en aire, porque también tenemos tecnologías biológicas como es la biodepuración. Uno de los equipos, de hecho, ha trabajado con el tema de biodepuración de aire como entregable de la primera fase. Sí, así que podemos utilizar microorganismos para degradar diferentes tipos de contaminantes. ¿Y degradar qué quiere decir? Quiere decir descomponerlo en sus unidades más pequeñitas. Pongamos un ejemplo. Tenemos al almidón, ¿sí? El almidón es una molécula grande, compleja, que está compuesta de muchas pequeñas moléculas de azúcar, ¿sí? Está compuesta de muchas glucosas unidas. Esta molécula es un polisacárido, porque de hecho está compuesto de varios, como les decía, moléculas de azúcar, por eso es polisacárido. Este polisacárido, al degradarse o al descomponerse, va a liberar las diferentes glucosas que tiene unidas en esta estructura integrada. Al degradarse en glucosa, la glucosa es fácilmente, por ejemplo, utilizada en suelos o utilizada por los mismos organismos para su metabolismo, ¿no? O lo mismo va a suceder con los hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Pueden descomponerse, pueden degradarse estas moléculas complejas hasta sus elementos más básicos, como son carbonos, hidrógenos, oxígenos, y luego estos pueden ser utilizados ya sea en suelos, ya sea por los microorganismos para alimentar su propio metabolismo, ¿no? Y generar ATPs, que es la molécula por excelencia de energía, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué podemos transformar? Podemos transformar nutrientes, y es precisamente lo que les decía ahora, ¿no? Una vez que he degradado todas estas sustancias, o de repente tengo biofertilizantes en exceso, todos estos nutrientes adicionales que tengo van a ser luego utilizados por estos microorganismos para poder transformarse en especies nuevas, que deberían, la función principal aquí es que no deberían tener los niveles de toxicidad previos que tenían las anteriores, ¿no? Y como les decía, ¿cuáles podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar muchos. Ahora, pongamos algunos ejemplos. Van a ver aquí que estudios particulares nos han mostrado que bacterias como por ejemplo la Rhodococcus, que esa sí es un poco más común, las otras dos son un poco menos comunes, Lutibacter y Williamsia, son bacterias específicas que nos sirven o que funcionan muy bien porque parte de su metabolismo genómico es capaz de degradar contaminantes como los PCBs. Y aquí pueden ver otros ejemplos, ¿no? Digamos, en el caso de los hidrocarburos, van a ver que podemos utilizar Bacillus, y este también es
ampliamente utilizado y estudiado, pero van a ver también aquí la Escherichia, van a ver la Klebsiella, van a ver Enterobacter, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus. Todos estos de aquí son bastante comunes, el Acinetobacter, el Corynebacterium, todos estos son bastante comunes, de fácil cultivo, de fácil utilización, reproducción, metabolización, etc. Hidrocarburos aromáticos, vemos aquí que podemos hablar de Mycobacterium, Corynebacterium, Aeromonas, y bueno, ya una vez que vayamos identificando las potencias, aquí también van a ver otros, ¿no? Por ejemplo, para pesticidas, ¿qué bacterias ya se han estudiado? O para colorantes, ¿qué bacterias ya se han estudiado? Muchas veces ustedes han mencionado, ¿no? Como parte de los microorganismos más populares o de los más usados que en sus casos de estudio han mencionado, han traído a colación a las pseudomonas. A veces hablan de la aeruginosa, que es la más común, pero en realidad las pseudomonas en general, como son facultativas, pueden funcionar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, tienen muchas aplicaciones diferentes. Así como también el género Bacillus, como les había dicho también el género Escherichia, son entre las más utilizadas. Pero bueno, dependiendo de lo que nosotros queramos degradar, vamos a escoger una especie en especial, ¿no? Y todas estas bacterias y todos estos hongos ocurren de forma natural, los encontramos de forma natural en nuestros entornos y estos degradan, o algunos dicen destoxifican, sustancias peligrosas, y aquí, como les decía, podemos hablar de aquellas que son aerobias y de aquellas que son anaerobias. La particularidad o la ventaja de las aerobias es que en entornos naturales, como por ejemplo si quisiera hacer una bioremediación in situ o ex situ abierta, pueden funcionar muy bien porque son aerobias, trabajan bien en presencia de oxígeno, pero aquellas que son anaerobias y requieren ausencia de oxígeno, que requieren presencia de CO2, todas estas requieren un tipo de control adicional. Todas estas consideraciones a futuro las vamos a discutir porque las tenemos que tener en cuenta para el diseño de la tecnología, ¿no? Justo esos parámetros, esas variables que siempre les pido, dependen precisamente del estudio, del análisis de todos estos factores previamente. Requieren condiciones de pH particulares, muy bien, entonces hay que suministrarle o ácido o base para poder regular el pH. Requiere de anaerobiosis, muy bien, hay que suministrar dióxido de carbono. Requiere de repente aireación, bueno, entonces hay que colocarle paletas para que tenga una aireación permanente, ¿no? Y dependiendo de las necesidades de cada uno de estos. Ahora, las bacterias aerobias, por ejemplo, la pseudomona, la alcalígenes, la rhodococcus que habíamos estado mencionando, esta Mycobacterium, por ejemplo, pueden degradar ya sean estos pesticidas, estos hidrocarburos, estos compuestos poliaromáticos, etcétera, pero también las bacterias anaerobias pueden degradar bifenilos policlorados, por ejemplo, como los PCBs, o pueden degradar solventes orgánicos como el TCE, el tricloroetileno, ¿no? Pueden degradar diferentes tipos de componentes y así empezamos a encontrar algunos patrones de aquellas aerobias y aquellas anaerobias que funcionan mejor para determinados contaminantes. Ahora, es importante, también les voy a mostrar unos ejemplos de hongos, porque aquí también pueden ver algunos ejemplos de hongos que funcionan muy bien. Por ejemplo, algo que siempre hemos escuchado, que probablemente hayamos trabajado, cultivado en el laboratorio cuando hemos hecho microbiología, son el hongo penicillium, que es de los más famosos y conocidos por el desarrollo de la penicilina. El Aspergillus, que dentro de estos el Aspergillus niger es el más conocido. También el Rhizopus, que es otro de los más conocidos, y entre las levaduras tenemos a la cándida, también bastante abundante, la rhodotorula, que también es bastante común, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de microorganismos que pueden degradar, por ejemplo aquí, ¿no? Hidrocarburos alifáticos, o uranio, torio, alcanos, diésel, colorantes azo como la anilina, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de microorganismos, sí, pero ahora, parte de la selección del microorganismo empieza por el hecho de ver, como lo que uno de sus compañeros mencionó como parte de las presentaciones, la bioaumentación. ¿Cuál es la ventaja de la bioaumentación? Es que nosotros no vamos a traer bacterias externas, es decir, no vamos a traer extranjeros, ¿sí? No nos vamos a importar microorganismos, sino que vamos a tomar aquellos que están presentes en el entorno que yo quiero, en el que yo quiero trabajar, porque ahí tengo el contaminante de interés,
y únicamente lo que voy a hacer es aumentar su concentración, aumentar su población, ¿sí? A eso se refiere la bioaumentación. Y precisamente cuando nosotros empezamos a hacer los proyectos de tesis o empezamos a trabajar con quienes quieren trabajar con microorganismos, y alguien viene y me dice, ¿no? Ingeniera, yo quiero trabajar con hidrocarburos aromáticos, me interesa trabajar, no sé, con petróleo, me interesa trabajar con diésel, porque quiero degradar estos contaminantes. Pero, ¿qué hago? ¿De dónde saco el microorganismo? ¿En qué página web busco para pedir una bacteria que sirva para esto? Y lo que yo les digo es, no tienes que ingresar a ninguna página web, anda a un taller mecánico, recoge muestra de suelo de donde tienes suelo contaminado con hidrocarburos aromáticos, llévatela al laboratorio y siembra lo que tienes ahí. Y lo difícil va a estar un poquito en empezar a aislar, porque nos va a crecer de todo, ¿no? Empezar a aislar esos microorganismos, pero ahí con seguridad, que van a encontrar microorganismos que son capaces de degradar estos hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué? Porque es su ambiente natural. Todos estos microorganismos que crecen en presencia de hidrocarburos sobreviven en presencia de este contaminante y son muy probablemente capaces de utilizarlos para su metabolismo. Por eso es que en parte la bioaumentación es una de las técnicas de bioremediación más importantes. Ahora, en cuanto a los procesos o a los mecanismos de remoción de contaminantes que tienen los microbios, aquí es importante hablar un poco de diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los contaminantes inorgánicos pueden ser removidos por bacterias que principalmente pueden abarcar como parte de su espectro de degradación metales pesados o radionucleótidos. Los metales pesados pueden ser removidos por biosorción, porque saben que no los... yo dije mal, no los degradamos, los podemos remover, ¿sí? Porque el metal ya es, ya es la subunidad más pequeñita. Entonces no lo degradamos, pero lo podemos remover. ¿Y cómo lo removemos? Un buen ejemplo es la biosorción, ¿sí? ¿Por qué biosorción? Vamos a utilizar adsorción, pero mediada por microorganismos, y que fue uno de los temas que cubrimos y discutimos en extenso el semestre pasado en Procesos 1. Entonces, esta adsorción de metales a la superficie de las células son mecanismos físico-químicos, ¿no? Aquí estamos hablando de mecanismos físico-químicos. Pese a que estamos utilizando una bacteria, ¿sí? Ojo, el mecanismo es adsorción. Este mecanismo es físico-químico, ¿no? Y está mediado o está realizado, llevado a cabo por una bacteria. O también podemos hablar de, por ejemplo, la inmovilización de los contaminantes, ¿no? Podemos realizar inmovilización utilizando enzimas. O, por ejemplo, podemos hablar de la biomineralización, donde vamos a inmovilizar a los metales pesados a través de la formación de partículas insolubles o complejos insolubles, que nos va a permitir luego removerlos de forma mucho más fácil. Podemos hablar también entre los mecanismos de la acumulación intracelular, es decir, que estos no los metabolicen, pero los introduzcan en sus organismos, ¿sí? Y una vez que los introducen en sus organismos, luego nosotros nos llevamos toda la biomasa del microorganismo y vamos a separar la biomasa con el contaminante dentro o como parte de esta biomasa, ¿sí? Es otra forma de recuperarlo. ¿Qué más podemos utilizar? Podemos hablar de la transformación catalizada por enzimas o mecanismos redox, ¿sí? Las enzimas van a hacer que se produzcan reacciones de óxido-reducción, y en realidad las enzimas son mágicas, porque, a ver, desde que recuerdan el hecho de hablar de la glucólisis o del ciclo de Krebs, ¿qué era lo que la glucosa 6-fosfato se convierta en fructosa 6-fosfato? Una enzima, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía que todo esto mediante 12, 13 pasos, ya no me acuerdo bien, no lean a mi profesor de bioquímica, luego termine en compuestos o moléculas diferentes? Una enzima es la que cataliza cada una de esas etapas, y esas reacciones, ya sean de oxidación o de reducción, son aquellas que nos permiten transformar a estas moléculas, y podemos transformarlas de moléculas contaminantes a moléculas no contaminantes o no nocivas, ¿sí? Reduciendo de esta manera su toxicidad. Ahora, la resistencia
a la toxicidad de metales pesados ocurre por ejemplo, absorción, o por metilación, o por oxidación, o por mecanismos de reducción, ¿no? Entonces, estas son buenas alternativas, por ejemplo, si hablamos de metales pesados. Los metales, ¿qué más podemos hacer con los metales? Estos los podemos hacerlos precipitar. ¿Cómo? Haciéndolos insolubles. Haciéndolos insolubles mediante la actividad metabólica de sulforreducción de determinadas bacterias que sean precisamente bacterias sulforreductoras. Eso por otra parte, ¿no? ¿Qué más? Sigamos poniendo algunos ejemplos de mecanismos. Ahora, aquí en estos mecanismos, como les digo, va a ser bastante variable, pero ¿de qué depende? Depende, uno, del contaminante que tenga, dos, cuál va a ser la forma más rápida, más eficiente y más sencilla de poder hacerme cargo de este contaminante. Pero bueno, básicamente, en principio, ¿lo puedo degradar? Sí, lo puedo degradar. Si no lo puedo degradar, ¿lo puedo remover? Sí, lo puedo remover. ¿Cómo? Por diferentes mecanismos, como por ejemplo, uno de los que habíamos mencionado era la adsorción, biosorción específicamente si hablamos de microorganismos. Pero bueno, sigamos poniendo ejemplos. Los iones de los metales pesados los podemos atrapar en las estructuras celulares de los microorganismos y entonces por eso vamos a hablar de esta biosorción en los sitios de unión presentes en las estructuras celulares, ¿sí? Esta vez estamos hablando de lo mucho más específico, son sitios de unión particulares que tiene la superficie celular y que van a permitirnos que estos iones metálicos se peguen y podamos luego removerlos fácilmente cuando hacemos la remoción de biomasa. Ahora, tanto las bacterias aeróbicas Perdón, se me fue la señal, pero justo acabo de darme cuenta también que ya estamos en hora. Entonces, bueno, ya para terminar, sin no quitarles mucho tiempo, podemos utilizar tanto bacterias orgánicas, bacterias aerobias como anaerobias, y podemos hacerlo para sustancias orgánicas como inorgánicas. Les he dado ejemplos de algunos mecanismos para sustancias inorgánicas como los metales pesados. En la siguiente clase voy a dar ejemplos de sustancias, de mecanismos, de remoción para sustancias orgánicas. Y es más, creo que mejor voy a poner unos cuantos diagramitas para que se entienda mejor lo que estoy explicando. Pero algo que es importante y que justo lo había colocado aquí, es que luego muchos nos preocupamos o muchos potenciales inversionistas se preocuparían en que, bueno, ¿y luego qué pasa con los organismos, estos microorganismos, una vez que metabolizan a mi contaminante? ¿Voy a generar una nueva contaminación por microorganismos? No necesariamente, porque una vez que terminamos este proceso de metabolización, remoción, degradación o el mecanismo que esté aplicando este microorganismo, estos entran en fase de muerte, declive o muerte, así se llama en la curva de crecimiento microbiano. Entran en fase de declive o muerte, o bien en fase de reposo si es que fueran hongos con esporas, ¿no? Porque las esporas pueden mantenerse por cientos de miles de años, ¿no? Hasta que puedan reactivarse una vez tengan nutriente y condiciones apropiadas para su crecimiento. Pero bueno, básicamente no es una preocupación, y esto lo vamos a discutir con un poquito más de detalle en la siguiente sesión, donde también vamos a tener la próxima sesión. Solamente tenemos un tema de presentación, así que vamos a tener mucho más de espacio para la clase. El siguiente tema va a ser el de fitorremediación, así que, bueno, mis felicitaciones nuevamente para los dos equipos que expusieron el día de hoy. Ya he tomado nota de las intervenciones, pero de todas maneras sus delegados siempre están ahí atentos en tomar nota de las intervenciones para corroborarlo luego al término de la fase. Y por lo demás, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos. Buenas noches.